¿Quieres ser una campeona, un campeón? ¿Quieres ser victorioso o victoriosa en alguna cosa? ¿Quieres em, alcanzar objetivos, vivir sueños, proyectos de Dios en tu vida? Entonces muchas veces tienes que batallar algunas batallas. Hay batallas que tú puedes enfrentar, por ejemplo, físicamente, en el sentido de hay cosas que tienes que hacer tu parte, tienes que dar tu mejor, tienes que despertar pronto por la mañana o quizás incluso quedarte despierto por la noche para hacer algo, para hacer un trabajo, para no sé qué. Pero también hay cosas en donde tienes que utilizar tu mente, tu creatividad para solucionar problemas, para um, crear estrategias, por ejemplo. Pero hay cosas también en donde tú tienes que batallar espiritualmente. Hay muchas personas que hacen las primeras dos cosas, que hacen lo mejor físicamente posible y también intelectualmente posible, pero no hacen la última parte. Y se preguntan por qué todavía no han alcanzado o no están alcanzando esto que tanto anhelan. Quizás esto es tu situación y te has preguntado, Señor, yo hago todo lo que puedo, pero ¿por qué todavía no he logrado esto? Quizás es esto que está faltando. Quizás tienes que um, batallar espiritualmente para alcanzar tus objetivos. Y yo creo fuertemente que esto es la verdad para muchas y muchas personas. Porque, ¿sabes por qué llaman al diablo de enemigo? Porque él es el enemigo de las personas. Él es el enemigo de los planes y proyectos de Dios en tu vida. Él no quiere que tú vives lo que Dios tiene para ti. Él no quiere que tú vives el destino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, Él es el enemigo de estas cosas. Y por esto tú tienes que batallar también espiritualmente para vencer al mal, vencer a las acciones contrarias contra tu vida. Y hoy quiero darte tres claves para alcanzar esto. Y la primera encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice lo siguiente: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué significa esto? Tienes que someterte a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Y la voz de Dios es la palabra de Dios. Prácticamente es una de las maneras que Dios habla con nosotros. Dios habla a través de varias maneras, ¿vale? Pero esto es para otro video. Pero la principal es la palabra de Dios. Entonces, tu vida tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Es decir, si Dios te pide en su palabra para hacer algo, para vivir de una tal manera, hazlo. Hazlo porque esto te va a posicionar para ser victorioso, para, para lograr vivir que Dios tiene para tu vida. Y es necesario hacer esto. Y si tú no lo haces, o si por ejemplo estuviste mm, viviendo o estás viviendo algo que tú sabes que bien, Dios no aprueba esto, Dios no aprueba, por ejemplo, una cierta conducta que estás teniendo, quién sabe, no estoy aquí para juzgarte, pero yo solo quiero decirte, si esto es el caso, tienes que, tienes que arreglar estas cosas con Dios, pedirle perdón e intentar arreglar que tú puedes arreglar humanamente, porque esto te va a poner en una posición para ser victorioso. Pero después tienes que hacer la segunda parte. ¿Y la segunda parte cuál es? Es resistir al enemigo, que él huirá de ti. ¿Y cómo resistes? En oración, en ayuno. Entonces tienes que tener una vida de oración y de ayuno para resistir al mal. Y bien, esto no solo se hace una vez, eso es algo que tú tienes que hacer constantemente. Hay personas que ya oran
que ya ayunan, que ya tienen una vida con Dios, pero piensan, ¿por qué esto todavía no ha ocurrido? Bien, primeramente hay que hacer la parte 1 que he dicho. Y si todavía ya has hecho la primera parte y estás haciendo la segunda, tienes que permanecerte en esta posición que estás. Es decir, tienes que seguir batallando hasta que la victoria viene a tu vida. Y esto es algo que no falla. Si tú permaneces en la posición que este versículo te dice que debes tener, tú obtendrás victoria. Segunda clave, Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te recuerdas que Jesús él fue tentado en el desierto y el enemigo le ha tentado y ha dicho, mira, si tú eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan para que puedas alimentarte? Y Jesús había contestado que ni solo del pan vive el hombre, pero sí de toda palabra que viene de Dios. ¿Qué Jesús ha hecho en aquel momento? Él utilizó la palabra de Dios como arma. La palabra de Dios es una arma sobrenatural para vencer batallas, para vencer obstáculos. Entonces, tú tienes que absorber la palabra de Dios, tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios y deberías declarar la palabra de Dios sobre las áreas de tu vida, sobre las personas a tu alrededor, sobre situaciones, porque cuando tú declaras la verdad de Dios sobre todas estas cosas, Dios pondrá su mano. Y cuando Dios pone su mano en algo, la victoria vendrá, porque la palabra de Dios no falla. Esto es la segunda clave que te ayudará a vencer contra el enemigo. La tercera clave la encontramos en el primero libro de Pedro, capítulo 5, versículo 9, en donde está escrito, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus desafíos, sus problemas. Pero es importante en estos momentos no perder la fe. La fe es una clave para alcanzar la victoria. Y quizás estás en un momento en tu vida en donde tú piensas que las cosas eh, son muy difíciles de cambiar o que quizás esto es un estado permanente. ¿Sabes? Todos estos pensamientos malos, tóxicos, cada uno de nosotros tiene esto, obvio. Pero hay que tener en cuenta que Dios es Dios y Dios no depende de, de lo que estás viendo, porque Él es poderoso para cambiar esto del día, perdón, de la noche al día. Es decir, el problema que tú tienes hoy, mañana puede desaparecer. Y es esta fe que tienes que tener, es esta expectativa que tú tienes que tener. Porque yo te digo una cosa, Dios ya ha hecho muchas cosas buenas en tu vida, yo estoy seguro de esto. Intenta, por ejemplo, recordar un episodio en donde, por ejemplo, estuviste cruzando la calle y un coche casi te ha atropellado, pero no te ha atropellado. Quizás fue Dios que te ha guardado la vida en aquel momento. O recuérdate de un desafío, de un problema que viviste y en la última hora se solucionó. Pues bien, Dios siempre extiende su mano a nosotros. Dios ha extendido su mano a mí muchas veces y a ti también, seguro. Entonces recuérdate de estos momentos, recuérdate de esto principalmente en los días difíciles, en los días de desafío, porque el mismo Dios que te ha ayudado en aquel momento te volverá a ayudar ahora, te volverá a ayudar mañana, en un mes, en un año, cuando le necesitas, Él siempre estará aquí. Y es esta fe, esta expectativa que tú tienes que tener. Entonces, si tienes pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, puedes decir en voz alta, no,
yo rechazo este pensamiento, Dios va a hacer alguna cosa, Dios va a operar. Incluso si las personas a tu alrededor dicen, esto no es realista, a mí ya me lo han dicho, a mí ya me lo han dicho más de una vez. Y yo siempre he dicho, no, esto es realista, Dios hará su mejor, Dios hará un milagro. Y Él lo ha hecho. Y yo he tenido ya incluso personas que me han dicho, David, por favor, perdóname porque yo he visto que Dios ha hecho verdaderamente en tu vida. Dios lo podrá hacer en tu vida, créeme. Entonces, si tú eres nuevo en este canal, inscríbete, dale like a este video y si tienes alguna duda, si necesitas ayuda con alguna cosa, oración también, déjalo aquí en los comentarios que estaré muy feliz de ayudarte. Dios te bendiga y hasta el próximo video.